Muy buenas amigos, soy Sai de Challenge y este es el podcast Voces Autorizadas bajo la dirección de Sandra Flores. No se olviden de entrar en nuestra página epochtime.es y si quieren tener contenidos exclusivos y únicos, pues suscríbanse. Hoy tenemos un invitado especial que por razones de agenda casi llevamos un año tratando de hacer esta entrevista. Pero bueno, al final lo hemos conseguido. Juan Miguel Zunzunegui, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado, muchas gracias. Pues feliz de que después de un año de corretearnos estemos aquí, coincidiendo en Barcelona, qué bonito. Has participado en la nueva película de José Luis López Linares. En We The Hispanos. We The Hispanos. ¿Cuántas películas de José Luis has participado ya? Pues nada más en dos, justo en We The Hispanos y en la anterior, en Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. Antes de eso no nos conocíamos, en dos. Si no hubieras estado en la primera globalización. Pues sí, hubiera estado muy bonito. Sí, hubiera sido la trilogía de... Sí, caray. Pero bueno, seguro que habrá una cuarta película. Sin el apoyo de los españoles de Cuba, junto a Bernardo de Galvez, y el apoyo de España, parece que está claro que hubiese sido complicado la liberación de las 13 colonias, ¿no? No sé qué tan complicado, es que es bien difícil esta parte, ¿no? Porque, claro, solo tenemos una versión de la historia y es la que sí pasó. Y como en esa única versión de la historia, que es la que sí pasó, resulta que España, y pues ni modo, hay que incluir que también estuvo ahí Francia, ¿no? Que España y Francia colaboran en esta rebelión, ¿no? De los colonos norteamericanos, de la cual surge Estados Unidos. Como es la única versión de la historia que tenemos, pues pareciera que podríamos decir justo lo que acabas de señalar, ¿no? Si no hubiera sido por la participación de España, no habría nacido este país. No sé, porque si algo distingue a los ingleses es que son pragmáticos como pocos. O sea, tienen muy claros sus objetivos. Sus objetivos son en general poder y dinero, o dinero y poder, en el orden que lo quieras poner. Y si para eso tienen que vender los huesos de su madre, venden los huesos de su madre, ¿no? O sea, es decir, entonces si para eso tienen que traicionarse a sí mismos, se traicionarán a sí mismos. A ver, hay un diálogo muy interesante de la película de Mel Gibson, ¿no? Del Patriota, en la que con Wallis está reflexionando y precisamente dice, hay que acabar esta guerra lo antes posible y con la menor violencia posible, porque en cuanto esto termine, tenemos que reactivar el comercio con nuestros hermanos de este lado del océano. No sabemos si ese diálogo es real o no, pero lo que sí sabemos es que cuando finalmente Venezuela, ¿por qué metí a Venezuela en eso? Sí, eso es interesante, ya verás, porque luego iremos por allí. Ya ves por qué mi inconsciente hizo ahí ese retrócano. Sí. Pero bueno, cuando finalmente en 1783 Inglaterra dice, acepto la independencia de mis colonias, sí lo hace por ese pragmatismo de decir, a ver, yo necesito realmente control político sobre el territorio, o necesito el dinero y el poder que puedo obtener de ese territorio, esté o no bajo mi control político. Dijo, en Inglaterra entiende, mira, no podemos seguir con esta guerra, va a ser desgastante para ambos lados. Y fíjate la inteligencia. Si los ingleses de este lado y los ingleses del otro lado seguimos en esta guerra de desgaste, España podría volver a recuperar sus ventajas. Y la postura de Inglaterra es, ¿sabes qué? Vamos a aceptar esta independencia y a restablecer el comercio y a hacer relaciones, porque lo que nos importa es el dinero y el poder. Entonces, en ese sentido es que pienso que si tal vez España no entra, los ingleses hubieran llegado a la misma conclusión. Claro, la guerra hubiera sido más larga y España pudo haber resultado beneficiada. Y entonces esto me lleva a la segunda parte de este tema, de que ahora, claro, son los 250 años del nacimiento de Estados Unidos. A ver, a mí me parece maravilloso que estemos resaltando el papel de España y de la hispanidad en todo esto, pero fue el peor error que pudo haber cometido España en toda su historia, porque resultado de esto, nació Estados Unidos. O sea, es decir, entonces, shame on us, como quien dice, ¿no? Porque, a ver, sobre todo que es bien importante de dónde surgen tus motivaciones, ¿no? Entonces, en este caso, entender por qué España decide apoyar a los colonos de Norteamérica. Porque si uno lo piensa, España no tiene la menor relación con los colonos de Norteamérica. No tenían nada que hacer ahí, pero España, igual que Francia, entran a apoyar a los colonos por sed de venganza,
Porque claro, es esta idea, lo voy a decir en español mexicano, de me voy a chingar a los ingleses. Desgraciados ingleses no han dejado de chingarnos a nosotros y entonces ahora, apoyando la independencia de sus colonos rebeldes, yo me voy a chingar a los ingleses. ¿Qué hicimos? ¡Pah! Dispararnos en el pie. Entonces, si tu motivación es la sed de venganza, no hay forma de que eso lleve a algo bueno. Y así fue. Juan, tú estás ejerciendo, es lo que yo aprecio en tu canal, tú estás ejerciendo un liderazgo moral e intelectual, ¿vale? Orientado a despertar conciencias adormecidas por la leyenda negra. Y esa labor responde a la necesidad de romper con el mito, ¿no?, de la identidad nacional, que resulta que es cualquier cosa menos hispana. ¿Qué te llevas? ¿Qué te lleva? ¿Qué es lo que te está moviendo a estar despertando a la gente? No tengo idea. Eso me lo pregunto cada día cuando leo las mentadas de madre. Me pregunto, ¿Para qué sirve esto, no? ¿por qué estamos haciendo esto, no? Supongo que es algo inevitable. Mira, es como cuando amas. Ajá. Si has estado enamorado, lo sabes, ¿no? Si lo estás, lo sabes. Cuando tú tienes sentimientos como el odio o como el miedo, es un sentimiento que se siente en tu cuerpo como hacia adentro, ¿no? El odio, la rabia, el miedo parece que te empoderan, pero te constriñen. Se va hacia adentro el sentimiento. Cuando tú amas, cuando tú tienes amor, gratitud, alegría, serenidad, es un sentimiento que se siente hacia afuera, ¿no? Que tú dices, es que esto no me lo puedo quedar yo solo, es que necesito que más personas puedan sentir esto que yo estoy sintiendo, ¿no? Entonces, me parece que con la búsqueda de la verdad es algo muy importante, ¿no? Y eso puede sonar bien arrogante porque, tú tienes la verdad. Bueno, es que por más que en el mundo de hoy nos quieran convencer de que no existe la verdad, existe la verdad. Y por más que nos quieran convencer en el mundo de hoy de que no existe el bien, existe el bien. Y de que no existe la belleza, pero sí existe la belleza. Y en realidad hay que darnos cuenta, es que es irnos mucho más allá de la hispanidad, ¿eh? Porque yo de pronto fui descubriendo los últimos 3 años, que son los que he estado viniendo de manera muy constante a España, y fue cuando yo descubrí que soy hispanista. Yo jamás me he considerado hispanista, ni antes ni ahora. A ver, en los temas hispanos es uno de los tantos temas que a mí me gusta manejar, porque son muy importantes en ese tema de la verdad, pero de pronto que en España me empiezan a presentar como hispanista. Y decía, bueno, yo me asumiría más mexicanista o mexicanista, es decir, pues yo estoy hablando de la historia de México. Lo que pasa es que no puedes hablar de la historia de México sin hablar de la historia de España, porque es como hablar de tu historia y cortar una raíz que es, voy a decir algo políticamente incorrecto. Siempre digo en México que nuestras raíces son lo hispano y lo indígena, y lo son, por supuesto que sí, pero no es en partes iguales, ¿eh? La verdad es que México es mucho más hispano que indígena. Es horrible decir eso en México, pero es que es la verdad. Sobre todo si recordamos que la hispanidad no es española, es indígena, mestiza y americana. Por lo tanto, que México sea hispano lo hace mestizo y lo hace indígena, ¿no? Pero bueno, entonces es un tema de defensa de la verdad. Y ponte a analizar, a ver, una situación fundamental. Bien, belleza y verdad. Lo que yo llamo los valores platónicos. Y le llamo valores platónicos para los que tengan broncas con la Iglesia Católica. Bien, belleza y verdad. Antes de que el catolicismo tomara estos valores, ya estaban ahí. Platón ya había establecido que bien, belleza y verdad son el reflejo de Dios en el mundo. Y entonces, fíjate de qué se ha tratado el mundo los últimos, quizás ya 80 años. Desde que el cáncer del comunismo se empezó a extender por todos lados, en realidad es arrebatarnos la idea del bien, arrebatarnos el concepto de la belleza y arrebatarnos la búsqueda de la verdad. Porque yo te digo, a ver, no, hombre, el bien no existe, el bien es relativo. A ver, humanamente y en el mundo sí, el bien es relativo, pero existe el bien. Pero yo te convenzo de que el bien es relativo y hemos llegado al mundo de hoy donde todo el mundo puede hacer lo que se le dé la gana. E incluso, pues ya, cómo llegó el progresismo a estos niveles de decirte, no, pues hay que sacar a los delincuentes de la cárcel porque no son delincuentes, no son malos, solo son incomprendidos, solo son un producto de la sociedad. La sociedad es la culpable de que el delincuente delinca. Y entonces ya no existe el bien. Entonces te arrebato el bien y te quito la brújula más importante de tu vida. Pero luego te digo, la verdad. ¿Qué es la verdad?
Y volvemos a Protágoras. Me encanta que toda la civilización occidental y la civilización hispana pretendan estar sustentadas en Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces, como para recordarte, ¿quién fue el principal enemigo de Sócrates? Protágoras y el relativismo moral, ¿no? Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Existe la verdad. Pero si yo te convenzo de que no existe la verdad, otra vez te acabo de dejar huérfano en el mundo. Y luego la belleza. El ser humano, la mente humana, siempre ha buscado la belleza. Y otra vez, oye, ¿la belleza es relativa? Por supuesto que no. La armonía y la belleza son la misma cosa. Y la armonía es el logos de los griegos, ¿no? La armonía es la mat de los egipcios. La armonía es el reflejo de Dios en el mundo. Y entonces, piensa en cosas tan simples como estas, ¿no? Todavía en la primera mitad del siglo XX, incluso las cosas utilitarias tenían que ser bellas. Es decir, no sé, una banca en un parque. ¿Cuál es el objetivo de una banca en un parque? Pues que tú te sientes a descansar. Basta una plataforma en 2 palos. Pero no, le poníamos serrería, lo adornábamos. Sí. Porque es para que te sientes, pero tiene que ser bello. Una cabina telefónica es utilitaria, es para que vayas y hagas una llamada. Pero también eran de hierro forjado. Una columna, piensen los griegos, una columna de esta columna. ¿Cuál es el objetivo de una columna? Sostener otra cosa arriba. ¿Qué hacemos en el mundo moderno? Esta cosa horrible, ahí está, un tubo que sostiene. ¿Qué hacían los griegos y los romanos y la civilización hispana? Pues sí, pero ponle estirías y tuércele, ponle un capitel, porque no basta con ser utilitario, ¿no? Hay que ser estético, hay que buscar la belleza. Y por un lado te digo, la belleza también es relativa, pero además de esto, de hecho hago un culto a la fealdad. Porque claro, no todo el mundo logra encontrar la belleza, no todo el mundo logra percibir la belleza. A ver, es el caso de Hitler, ¿eh? Ese pelado quería ser artista. Evidentemente tenía una dimensión estética y sus pinturas eran bonitas. ¿Lo habrán rechazado? Pues no sé por qué lo habrán rechazado, pero lo rechazaron. Porque el mundo del arte es así. Exacto, porque el mundo es así, ¿no? El mundo del arte es así y a veces la gente alguien no sabe valorar la dimensión de tu arte, pues sí, y ya está, te machacan por pura competencia. Hoy a toro pasado sabemos que debieron haberlo admitido, ¿no? Sí, pero hubiera sido mejor para la humanidad. Pero a lo que voy es, él tenía una inquietud artística, estética. Y cuando eso no fue lo que él pudo sacar de sí mismo, se dedicó a la frialdad. Cuando no pudo ser un hombre creador y creativo, se dedicó a la destrucción. Y eso es en lo que estamos hoy. Y particularmente de todos estos movimientos que señalan de nazi y de fascista a todo el mundo, son los principales enemigos del bien, de la belleza y de la verdad. Sí, yo soy un morenazi, me llaman. Imagínate. El morenazi, que es una mezcla de moreno y nazi, que es totalmente incompatible. Oye, algunos sostienen que lo que nosotros estamos haciendo es una reinterpretación interesada de la historia, y otros afirman que simplemente estamos contando la versión que durante décadas se nos negó. ¿Por qué es crucial disfrutar la narrativa histórica? Mira, es una cosa muy interesante. Si lo piensas desde México, por ejemplo, o desde España. Ahora el nuevo proyecto educativo en los libros de texto en España es, voy a contarte la historia de España, los orígenes, 1808. ¿Qué pasó antes? Y dices, ¿en serio? O decir, en 1807, o sea, 1808, ahí empieza España, con la independencia contra Francia. Dices, qué barbaridad, te acabo de arrebatar 2000 años de historia. Y de una gran 1500. Historia. A ver, ese es el punto, te arrebato 2000 años de historia, de cultura, de linaje, 2000 años de glorias, 2000 años, o vamos a pensar 1000 años, donde justo, ¿qué se hacía en la Hispania romana? Vamos. La búsqueda, a ver, hay explotación de recursos, lo que siempre hacemos los seres humanos, hay explotación de recursos, hay violencia, pues siempre la hay gente que es muy mala, hay gente que es muy buena, en fin, todo, pero derivado de la herencia griega, la herencia romana lo toma y la herencia hispana es su gran legado, la búsqueda de bien, belleza y verdad, y de verdades trascendentes, y de luchar como todos los seres humanos. Claro que luchamos por fama, gloria y fortuna, pero que todos esos hispanos además luchaban por fe,
por ideales, por bien, belleza y verdad, por visiones trascendentes de la vida. Si yo te arrebato toda la parte de la historia en la que había gente capaz de atravesar el océano, pienso en los franciscanos, cubierto con un sayal y descalzo para llegar a Nueva España y descalzo caminar otros 1000 kilómetros para evangelizar una comunidad de apaches. Ninguno de ellos estaba buscando fama, gloria y fortuna, pero sí bien, belleza y verdad. Al final estaban motivados por la fe, ¿no? Entonces, piénsalo en México. En México nos arrebatan 300 años. Porque en México la historia que te cuentan es, había una pléyade de culturas indígenas maravillosas, sabias, que ya lo sabían todo, lo cual es imposible, porque América era un continente que se había quedado aislado del resto del mundo, lo cual sometió a los pocos habitantes de América a que su máximo nivel de desarrollo era lo que fue la edad de piedra, porque no había forma de lograr algo distinto, porque las dos zonas culturales de América, ¿no? La de Norteamérica en México, la de Sudamérica en Perú, estaban aisladas entre sí y aisladas del resto del mundo. Entonces, cuando te dicen, es que esta gente ya lo sabía todo, es que no hay manera, es que no seas un maldito egoísta, el conocimiento nunca se genera solo, el conocimiento se genera como se generó en Eurasia, cuando a lo largo de miles de años, por toda una masa continental, todos los pueblos intercambian ideas, filosofías, culturas, religiones, se hacen la guerra, se hacen el amor, firman acuerdos, intercambian productos, animales, semillas. Eso genera crecimiento cultural. La América aislada entre sí y del resto del mundo no puede generar esto. Pero entonces quitamos todas esas obviedades lógicas y yo te digo, no, aquí ya todo era perfecto, todo era lo máximo, etcétera. Bueno, mentira. Luego, claro, si yo no te cuento eso, no puedo, lo que hacemos en el caso de México, crearte la mentira fundacional del país, que es la conquista. Entonces, donde te digo, no, es que éramos, porque ya todos los mexicanos ya estábamos ahí, éramos gloriosos, éramos hijos de dioses, estábamos destinados a lo máximo y llegaron los desgraciados infelices de los españoles y con ello llega todo lo malo que tenemos en México. Lo malo entonces es que te cuento toda esta gloria prehispánica que cae de tajo en 1521. Y a partir de ahí, ¿cuál es el siguiente capítulo del libro de texto en México? La independencia. Y a partir de ahí, la historia de México entonces empieza en 1821, un poquito después que la de España, que empieza en 1808, ¿no? Según esto. Y entonces yo te digo, bueno, claro, es que en 1821 se retoma esa, o se intenta retomar esa grandeza que teníamos 300 años atrás, que nunca vamos a poder recuperar, porque el daño que nos hicieron los desgraciados españoles en 300 años fue tal, lo que se robaron fue tal, que ya no hay forma de salir adelante, ¿no? Y si yo no te cuento lo que pasó en esos 300 años, pues tú te lo vas a creer. A ver, si yo te cuento la historia de España a partir de 1808, es que todo es guerra civil. Todo es guerra civil, todo es conflicto, todo es dos bandos, todo es encuentro, todo es una relación de opresión, todo es la iglesia fue terrible. Y claro, pero es que si yo solo te cuento a partir de ahí, es muy fácil que el estudiante diga, pues sí. Si yo te cuento que México era glorioso antes de 1521 e intentó recuperar su gloria a partir de 1821, y tú ves la realidad de México, lo voy a decir de la peor manera posible, México es la historia de 200 años de fracaso, pero lo amplío, y Colombia y Venezuela, ahí está Venezuela ahora sí, y Colombia y Venezuela y Argentina y Chile y Bolivia y Perú y Cuba son la historia de 200 años de fracaso. Entonces, claro, podríamos asumir lo que a ningún ser humano le gusta asumir. Quizás nos engañaron. Quizás con toda esta pataraña de las independencias nos engañaron, porque la realidad, además de que no había de qué independizarse, porque no hay en España con colonias, pero vamos a pensar que dices, mira, por la razón que sea, nos separamos, no nos independizamos, nos separamos. Y si tú en México pudieras decir, mira, y desde que nos separamos nos ha ido mejor, dices, bueno, pues albricias, celebremos la separación, desde que nos separamos nos va mejor, pero no hay un solo país de Hispanoamérica al que le haya ido bien después de la separación, y sin embargo cada año tronamos muchos cohetes, inventamos muchas madres en honor a la independencia y la libertad, con lo cual cada año celebramos y conmemoramos el inicio de nuestro fracaso y nuestra decadencia. Pero claro, como la realidad actual de México es eso,
fracaso y decadencia, y yo te digo, es que hace 500 años éramos gloriosos, hoy todo es fracaso y decadencia, y bueno, pues está clarísimo, la culpa es de España. Pero claro, como te arrebaté 300 años de historia, pues te lo puedes creer, porque si yo te cuento los 300 años del virreinato, vas a ver que todo, pensando en México, ¿no? Pero en cualquier país de Hispanoamérica pasa igual. Todo lo que te gusta de tu país hispanoamericano es a partir de que llegó España. En el caso de México, y yo lo pregunto en todas mis pláticas en México, ¿qué les gusta de México? Nuestra gastronomía, mestiza, nuestra bebida, mestiza, nuestros trajes típicos, andaluces, chinos, filipinos, indios, con bordados indígenas, mestizos. Nuestra música, no, hombre, mariachi, jaranas, arpas, acordeones, grupos norteños, todo eso viene de Europa. ¿En qué idioma cantan? En español. Entonces nuestra música es ni siquiera mestiza, bastante hispana en realidad. ¿Y qué más te gusta de México? Les pregunto. El barroco, el neoclásico, las catedrales, nuestras ciudades virreinales, los pueblos mágicos, los conventos, los acueductos. ¿Qué más te gusta de México? Y le buscas, y le buscas, y le buscas, y solo puedes llegar a una conclusión, y es que todo lo que me gusta de México es de 1521 en adelante. Es a partir de que cayó Tenochtitlan. La caída de Tenochtitlan no es una tragedia, es lo mejor que nos pudo haber pasado. México existe y todo lo que te gusta de México existe gracias a que cayó Tenochtitlan. Y si yo te cuento los 300 años de virreinato, pues te contaría los 300 años donde se construyeron todas nuestras grandes ciudades, nuestros grandes acueductos, nuestras grandes catedrales, donde se desarrolló nuestro barroco. Si yo te contara eso, se cae la mentira de la conquista. Entonces, entender que arrebatarnos 300 años de historia común, porque eso tampoco te lo cuentan en España, toda la historia virreinal, si yo te arrebato 300 años de historia común, hago que tú no entiendas nada. Yo te puedo decir cualquier patraña, te puedo envenenar el alma con cualquier mentira. Pero además, lo más simple es, ¿por qué la necesidad de robarte 300 años de historia? Es obvio que me quieres ocultar algo. Hablando de ocultaciones, estamos en Barcelona, que es la capital de Cataluña. ¿Consideras que el identitarismo catalán no es tan distinto del mexicano? Ese que culpa a España, ¿no?, de sus males históricos. ¿Cómo se combate la pandemia identitaria? Que es una labor que tú estás llevando desde tu canal. A ver, es que es la misma patraña, ¿no? Es todo lo que no salga bien en Cataluña, todo aquello que no me guste de Cataluña, todo, o esta idea de yo estoy destinado a ser más grande, pero no lo soy. Yo debería lograr cosas enormes que no he estado logrando. Yo debería alcanzar grandes cumbres que no estoy alcanzando. Es culpa de España. Sí, sí. Y eso de la ladrona de España. Claro, pero hay que llevártelo al nivel personal, porque al final estas son ideas que se inculcan en los individuos. Y a nivel individual es lo mismo. Es como si yo te digo, mira, es que yo soy bien chingón, yo estoy destinado a la grandeza. Si el mundo fuera justo, yo sería multimillonario y famoso y glorioso, pero no lo soy. Alguien tiene que tener la culpa. Una opción es que la culpa de todas mis desgracias, mis decadencias y mis mediocridades sea mía, ¿no? Yo soy el responsable de mi decadencia. Otra opción es que llegue un progre y te diga, no, güey, es culpa de ese güey. Todo lo que no te gusta de ti no es culpa tuya, es culpa de alguien más. Y dices, no, a ver, está maravilloso. Es que, claro, ser adulto y maduro es entender que eso tiene que ser mentira. El único responsable de mi decadencia soy yo. No hay de otra, ¿no? Pero ser un niño infantil e inmaduro es, claro, los demás tienen la culpa. ¿Y de qué se trata todo el movimiento progresista y wokismo y detrás de todos sus discursos falsos de buenismo? Es de decirte, nada de lo que ocurre mal en ti es culpa tuya, todo es culpa de los demás son los responsables de todo lo que no te gusta en ti. Es la versión que tiene un niño de 7 años, pero es que todo el movimiento progresista se trata de convertir a los individuos, aunque parezcan adultos de 50, en niños estúpidos inmaduros de 7 años, ¿no? Entonces llegas a Cataluña y es lo mismo. Haber estado paseando por Barcelona, me habían dicho que ahí en Madrid, una catalana, muy catalana, orgullosa de ser catalana, pero que habla español, cuyo nombre no puedo decir porque no la puedo evidenciar, nos decía, pongan atención, ¿sí? En Barcelona todos hablan español. Yo, no, ¿cómo? En Barcelona todos, casi es cuando nadie los ve, hablan español.
Cuando los ven, oh, hablan catalán. Entonces he estado paseando por las calles. A ver, claro que escuchas el catalán, evidentemente, pero estuve como espía, ¿no? Ahí una oreja para acá, una oreja para acá en cada conversación. Y dices, están hablando entre sí en español, en español, en español, en español, en español. Dices, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿En qué momento te logro convencer de que separándonos, dividiéndonos y fragmentándonos nos va a ir mejor? Entonces, claro, hay que otra vez falsificar la historia y empezarte a contar la historia de Cataluña, pues no sé. La historia de Cataluña empieza en 1714. Exacto, con la guerra de sucesión. Entonces, es lo mismo, estábamos destinados a no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Y por eso apoyábamos. Vinieron los Borbones, exacto, y nos destruyeron. Por eso apoyábamos a Carlos de Habsburgo, pero los Borbones nos conquistaron y a partir de ahí todo lo que no me guste de Cataluña es culpa de los Borbones y de España. Es un niño inmaduro de 5 años. Sí, totalmente. Mira, hay un artículo que yo escribí, que te lo voy a mandar después, que se titula El fracaso de las lenguas regionales españolas, donde yo hago una investigación bastante profunda, que hablé con políticos, con pues, profesores, con gente para entender qué estaba pasando. Y lo que está sucediendo es que, claro, y eso ocurre en muchísimas culturas, la lengua mayoritaria es la que está teniendo fuerza. Porque además hay mucha influencia, especialmente en los jóvenes de Hispanoamérica, de reggaetón y todo. Hay mucha influencia de lo que es la música y de la cultura y de las cosas que vienen de Hispanoamérica. Y ahora mismo la situación, tanto del catalán como del euskera, como del gallego y todas estas lenguas, es bastante paupérrima. La gente... los estudios, el último estudio, por ejemplo, que sacó en el País Vasco es del año 2020. No se atreven a sacar otro. Y aquí en Cataluña, más o menos igual, el fracaso es terrible y un idioma que forma parte, en definitiva, de la riqueza, ¿no?, de un país, pues lo han convertido en algo identitario y la gente le ha producido rechazo. Oye, en una ocasión dijiste que ibas caminando por el Parque de Retiro. Dijiste que Hispanoamérica parece no tener solución porque somos profundamente cainitas, ¿vale? Más o menos. Viendo el crecimiento de la influencia que tú has tenido, porque tú eres una persona influyente dentro de este movimiento, ¿sigues sosteniendo ese diagnóstico o vas detectando que la gente va cambiando de idea? A ver, mira, muy en el fondo no puedo pensar que no tenemos solución porque pues, entonces ¿para qué sigo haciendo lo que hago? ¿No? A ver, lo que pasa es que yo siempre me lo llevo a nivel individual, ¿no? En México igual me preguntan, la misma pregunta acotada a nuestra realidad. Me dicen, ¿tú crees que México tiene remedio? Mi respuesta siempre es no. ¿Cómo? Digo, a ver, no. Tú tienes remedio, él tiene remedio, él tiene remedio, cada mexicano individual tiene remedio. O sea, mi tema es, hay que trabajar en los individuos. Claro, hay que buscar medios como estos, ¿no? Hay que llegarle a muchos individuos, pero hay que entender, México es un concepto abstracto, Hispanoamérica también. Entonces, cada individuo tiene remedio. Entonces, yo no puedo pretender cambiar, no sé, la mente de Hispanoamérica, porque eso no existe, es un concepto abstracto. Pero sí puedo pretender transformar la mente de cada individuo. Claro, es que somos 600 millones de individuos, ir transformando de individuo en individuo es una tarea sin fin. Bueno, pues para eso estamos esta Epoch Time, que no solamente esta entrevista me voy a encargar que se traduzca a la mayor cantidad de idiomas posibles, porque no solamente lo hacemos en español, sino bueno, este es un periódico originariamente de los Estados Unidos, fundado por la oposición china que llegó a los Estados Unidos y se encontró que la única información que había era el Partido Comunista Chino, y ahora tenemos el periódico en 30 y pico de idiomas, así que ya le diré a los jefes que se traduzca esto. Voy a parar un segundo, espérate. No estoy seguro. Sí, siempre vale la pena revisar. Sí, bueno, está bien, porque estás ahí. Luego ya le diré a Anita que vaya revisando el video. Bueno, vamos a seguir con esta historia. Yo he visto muchos videos tuyos, ¿vale? Y en uno explicas, ¿no?, que eso, después del accidente cerebrovascular, empezaste a practicar artes marciales, a meditar, empezaste a tener una disciplina, como que tu vida cambió, ¿no? Entonces te hemos visto cantando en Malinche. Que ahí compartimos los dos que somos músicos, aunque estamos en otras cosas.
Te hemos visto escribiendo libros, te hemos visto dando conferencias, te hemos visto tocando un montón, ¿no? Como se dice aquí en España, de palos, ¿no? Los palos son los distintos aspectos del flamenco. Sí. Si se dieran las circunstancias especiales que lo hicieran posible, ¿te gustaría asumir algún tipo de responsabilidad institucional en el diseño del futuro, ya sea de Hispanoamérica, que es un concepto abstracto, o del propio México, que por lo que tú has explicado y por lo que vamos sabiendo, la gente está, hay una palabra española que creo que es muy buena para eso, está literalmente jodida, y tú estás ayudando a la gente a como reconfigurarse o como reencontrarse a sí misma? Yo siempre lo cuestiono, no me gusta la política, no me gusta nada la política, desprecio profundamente a prácticamente todos los políticos que conozco, o sea, no se me ocurre uno solo que yo diga, bueno, daría 3 pesos por este. No, o sea, me parecen unas rémoras chupasangres que son innecesarias y generan conflicto para hacerse necesarias, ¿no? De, ay, mira, te voy a resolver este problema que yo creé para poder resolverlo, ¿no? Entonces, trabajar en el nivel institucional me tendría que llevar a eso. Ahora de pronto me preguntan, oye, ¿y si por ahí en México se lograra un cambio político y ese millonario al que tú ayudas o con el que tú colaboras o con él llegara, ¿tomarías algo? Difícilmente, porque, a ver, quizás sí. De pronto me dicen, ¿te gustaría ser secretario de Cultura, de Educación en México? Y digo, no, definitivamente no, porque tendría que lidiar con una mafia de maestros cuyo objetivo es la ignorancia del pueblo. De pronto digo, en una de esas tomaría la Secretaría de Cultura y trataría de ampliar y rebasar y usurpar sus funciones y desde la cultura tratar de educar. Yo pienso que mi misión en la vida no es esa, no es la política, no es la institución. Yo no soy institucional. Yo pienso que mi misión en la vida es, bueno, es justo lo que hago, es desde un lugar no institucional, no político, no parte de las estructuras del país y de su gobierno, hacer todo lo que yo pueda, aportar todo lo que yo pueda. Si de pronto puedo conseguir eso, sí, a través de los políticos, hacer que mi labor se haga todavía más amplia y le llegue a más gente, maravilloso. Si ciertas personas en la política o que aspiren a la política se convierten en buenas personas gracias a escuchar lo que yo digo, hombre, maravilloso. Si algún político del que yo piense, mira, este no está tan mal y este no es un ladrón y se quiere apoyar de mí para lograr cosas adelante. Yo siento que soy más bien como una fuente de ideas. Uh-huh. Y que para quien las quiera tomar, a mí nunca me ha gustado imponer. Entonces, mira, yo estoy aquí generando esto y si te sirve, tómalo. Y si no, pues no lo tomes. Entonces, no me veo tanto en lo institucional, la verdad. Aunque sea asesorando. Asesorando a la mayor distancia posible. Es que es muy difícil meterte en la política y no mancharte. A ver, para mí con los políticos, y de verdad, perdón si por ahí está la excepción, ¿no? Y bien por esa excepción. Alguno bueno habrá por ahí, ¿no? Seguramente. A ver, yo no dudo que muchos cuando entran a la política entren como almas buenas que tienen buenas intenciones. Y en la política descubres que si de verdad quieres subir en la política, tienes que empuercarte. Y si tú quieres mantener tus ideales, nunca vas a crecer en la política. Y yo no creo que eso vaya a cambiar. La política ha sido un lastre en la historia de la humanidad desde siempre. A ver, tal vez al principio, en los orígenes de la civilización, pues era necesario, alguien tiene que organizarnos, ¿no? Pero para mí, los políticos se dividen en dos. Los que ya se robaron algo y los que se lo van a robar. Pero no me negarás que es un hecho. Que la política es el centro de la vida de la gente, en el sentido de la gestión, yo que sé, la calidad del aire, la calidad del agua. Esta conversación que estamos teniendo es una conversación política gracias a que yo descubrí a quien reguló la existencia de YouTube y yo te descubrí, a quien reguló la existencia de los WhatsApp y no sé qué, y yo escribo a tu equipo. En fin, hay hay un montón de cosas que lo regulan los políticos y entiendo, ¿no? Tu resquemor. Pero claro, si nosotros no nos metemos al fango, se meten otros también, ¿no? A ver, justo eso que acabas de decir es lo único que siempre me está martillando la cabeza. Cuando digo, ¿y por qué no te metes más en lo político y en lo institucional?
Y que justo, porque en la política no hay nada vacío, no hay huecos. Cuando hay un hueco, alguien lo llena. Y dices, bueno, de que lo llene una rémora chupasangre a que lo llenes tú, bueno, sí, mejor lo lleno yo. Yo confío plenamente en mis valores. Yo nunca me voy a convertir en una rémora chupasangre porque yo sí voy por la vida buscando bien, belleza y verdad y ética. Sí, a ver, ese es mi eterno conflicto. Afortunadamente, o sea, entrar o no entrar, ¿no? Lo resuelvo de una manera muy simple. Yo no he decidido, esa es mi visión de la vida. Luego mi esposa me orienta y me dice, no, no es cierto. La mía también. A ver, es muy bien. A ver, sino para que te casas, ¿no? Para que haya una voz externa a ti que te diga cosas que tú no te dices a ti mismo y que te oriente y que te haga ver cosas distintas, pero yo a lo que voy, suelo pensar, suelo decir que yo no he planeado casi nada de lo que he hecho, ni decidido casi nada de lo que he hecho, sino que simplemente he estado ahí. Vámonos al terreno de la fe. Dios me va poniendo lo que tengo que hacer. Y yo simplemente, mi libertad está en decidir si le hago caso o no. Y en general siempre le hago caso. Si no es que siempre, ¿no? Si Dios me pone en la política, me pondré. Pero Que tú no lo estás buscando. Pero espero que no me ponga. Pero si me pone, no le puedo decir que no. Bueno, no lo estés, lo estás ahí como desafiando, así que tú mismo. Como lo del Titanic, ¿verdad? De cómo de que no. Lo estás desafiando, así que tú mismo. A ver, es que yo creo que es bien importante. Para mí es bien importante entender una cosa, y es que los hombres que quieren imponer su voluntad han sido profundamente destructivos en la historia de la humanidad. Porque solo existe una voluntad. Entonces, como dicen por ahí, hágase tu voluntad, ¿no? Y que se haga tu voluntad y no la mía. Y soy como un títere en ese sentido, en el mejor de los sentidos, en el mejor concepto de la palabra es yo me dejo hacer. Yo la política que he tomado es, yo no voy por ahí buscando, sino que voy permitiendo que llegue y participo. En fin, es curioso, y cuando digo que al final todo es la voluntad de Dios, si algo entendí después de 15 años de ateísmo, es que hasta eso fue la voluntad de Dios. Amén. O sea, fui ateo 15 años y yo en ese entonces me burlaba, ¿no? Porque es muy ateo, 15 años, ateo recalcitrante, ateo militante. Fue cuando estudié marxismo, materialismo histórico, existencialismo y todo lo demás. Y era un ateo tipo testigo de Jehová, ¿no? Yendo de puerta en puerta, no creas, ¿no? O sea, convencido, ¿no? Pero siempre tuve amigos curas. Y una vez platicando con alguno, pues me decía esto, es que la fe es un don. Y yo, bueno, exacto, es un regalo que Dios no me dio. Digo, eso quiere decir que en su infinita sabiduría, Dios quiere que yo sea ateo. Y después de mucho tiempo entendí que justo así fue. De, a ver, tienes que rechazar y tienes que... Porque, ojo, no es que en ese entonces tuviera fe cuando rechacé a Dios, es que tienes lo que te han educado. Te mandaron a la escuela, te mandaron al catecismo, te metieron cosas en la cabeza y las asumiste. Y eso fue lo que yo rechacé durante 15 años, lo cual es perfecto, porque luego me fui encontrando no con el Dios que me endilgaron de niño, sino con lo que yo fui descubriendo. ¿No? Con el tuyo personal. Claro, entonces ahora sí eso es tuyo, ahora sí eso es fe, ya no es educación, ya no es adoctrinamiento. Y tuve que rechazarlo 15 años para poder encontrarlo de nuevo. Te vi en el vídeo del petróleo mexicano, te vi muy obsesionado con el tema de Cuba porque eso te molesta. Te molesta profundamente que los recursos naturales de tu país, que pueden ser desarrollo para tu país, se lo estén regalando a una gente que ni siquiera lo utiliza para pueblo, sino que lo coge, como se ha visto en el caso de Venezuela, y lo revende. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Y qué bueno que lo preguntas, porque siempre es importante hacer la acotación. Si el petróleo mexicano se le regalara al pueblo cubano y sirviera para que el pueblo cubano viviera mejor, hombre, hay que regalar el petróleo al pueblo cubano para apoyarlos y que vivan mejor. ¿Quién puede estar en contra de eso? Yo no. Pero si el petróleo mexicano es para que Díaz-Canel se haga más rico,
Es que ¿quién quiere eso? Pues nadie, bueno, Díaz-Canel, nadie más, ¿no? Escuchaba un comentario hace no mucho tiempo que es, en Cuba no hay petróleo, entonces no hay combustible, entonces no hay energía, entonces por eso no recogen la basura y entonces por eso no hay luz. Pero si sales a quejarte contra el régimen, de inmediato llega una patrulla que sí tiene combustible para romperte la madre. Efectivamente, como está Entonces, pasando estos días. claro, entonces no me digas que no hay combustible, solo es que no se lo dan a la gente. Entonces, no, la dictadura mexicana apoya a la dictadura cubana. A ver, el pueblo mexicano, te aseguro, porque somos muy lindos, apoyaría encantado al pueblo cubano y a cualquiera que lo necesite. Porque además así somos todos los hispanos, ¿eh? Y eso también es esta búsqueda de bien, belleza y verdad y esta herencia cristiana llena de compasión. Claro que nos apoyamos entre nosotros. Y, y ahí es donde el discurso woke y del buenismo engaña tanto a la gente. Tú dices, Sonegui no tiene corazón porque no quiere apoyar al pueblo cubano. Sí quiero apoyar al pueblo cubano. Por eso hay que quitar al desgraciado que los oprime y a todo ese régimen. O sea, cuando dices que Cuba era una de las cosas más gloriosas de este mundo a principios del siglo XX, con errores, con Sí, por defectos, supuesto. y también estuvo Batista, ya Batista también había que quitarlo porque también era un dictador y todo lo que tú quieras, pero lo que hacen estos revolucionarios de la izquierda internacional, que es, como aquí hay cosas que son injustas, hay que destruirlo todo. Y dices, es que no, es que hay que corregir lo que está mal, pero no hay que destruirlo todo. Pero es que todos estos revolucionarios de la izquierda internacional tienen esa visión del mundo de todo ha salido mal, afortunadamente ya llegué yo. Y yo soy más chingón que 150,000 años de evolución lingüística, yo soy más chingón que 4,000 millones de años de evolución biológica, yo soy más chingón que 500 años de evolución política, yo sé lo que todos tienen que hacer y entonces hay que destruirlo todo para imponerle a todos lo que yo pienso que va a ser mejor para todos. Y cuando eso no es mejor para todos, en lugar de aceptar, me equivoqué, no, es que el imperio, es que el bloqueo, es que los demás, es que el mundo, es que los boicots. Dices, no, tal vez solo tus ideas son incorrectas. Deja de culpar al mundo. Yo recientemente, el pasado, el día 18 del mes pasado, fui invitado a una reunión que se produjo aquí en España con el embajador de los Estados Unidos en Cuba, May Hammer, un individuo, nosotros la traducción es Miguelito Martillo, nosotros, nosotros ya le decimos Miguelito Martillo, el tipo está haciendo una labor impresionante dentro de Cuba y bueno, en toda esta movida de la política y que hubo un encuentro público en el que estuve y después me metieron en un encuentro privado con el embajador. Eh, el mensaje que se transmitió allí, y es la labor mediática que estoy haciendo, yendo a todos los programas, a todas partes donde me dejan ir, es que el año 2026 será el año del final de esa tiranía. Por lo que tú estás viendo, por lo que se está conociendo, esa información, ¿qué te puede parecer? Bueno, a ver, lo que está claro es que el régimen cubano no se sostiene a sí mismo. Cuando te hablan de, es que la soberanía, a ver, no, un Estado soberano es un Estado que es viable, es un Estado que se puede mantener a sí mismo con lo que produce. Cuba no es eso. Cuba no es un Estado soberano, porque ni siquiera puede mantenerse a sí mismo. Si tú dependes de que otros países te ayuden, no por compasión, sino por cuestiones ideológicas, perdón, eres todo menos un país soberano. Lo que bien sabemos, ¿no? El régimen cubano logró subsistir porque era Guerra Fría y había Unión Soviética. Entonces la Unión Soviética le compraba el azúcar al triple y ese tipo de cosas, ¿no? Y, a ver, claro que todos en Cuba vivían mejor en aquella época, pueblo incluido, porque con lo que llegaba de la Unión Soviética se mantenía así la dictadura y la opresión, pero sí recogían la basura todos los días, ¿no? Sí, a veces recogían la basura, había, no es que estuviese súper surtido, pero había algo en el supermercado. Exacto. Pero claro, quitas el apoyo de la Unión Soviética porque esa cosa ya no existe, aunque un montón de personas no se hayan enterado todavía. A mí me encanta, es que Rusia comunista, y la Unión Soviética cayó hace 30 años. O sea, Rusia no es comunista. Pero bueno, eso es otra historia. Yo no sé si va a acabar en el 26, yo creo que sí. Yo creo que sí, y es terrible. Y seguramente va a caer, igual que Venezuela, probablemente igual que Irán, porque Trump está haciendo su trabajo.
Y claro, es terrible pensar que el orden en nuestra casa hispanoamericana la tenga que poner el anglosajón, pero si a mí me dicen que el anglosajón me quita la tiranía que tengo en México, yo se lo aplaudo. El problema es cuando llegamos a esta estupidez ideológica monumental en la que vivimos hoy en día, ¿no? O sea, de pronto gente que me escribe, es que eres un traidor, porque ya estás del lado de los anglosajones. Y digo, a ver. Espérate un momento que te quiero contar. Tengo un amigo mío que él es argentino de origen ucraniano. Él estuvo hablando de esto que tú estás contando ahora. Él fue soldado en la guerra de Ucrania, es mi vecino, ¿sabes? Yo le digo, y entonces yo le mando un video y le digo, mira lo que ha hecho Sunsunei. Sunsunei es un prorruso, defensor de Putin. Y yo digo, pero ¿por qué dices eso? ¿Sabes? Entonces son todas estas historias, ¿no? Claro. Que tú vienes contando. Fíjate qué interesante. Es que otra vez, lo malo que es de cómo nos han idiotizado en el mundo moderno es que nos han dicho, mira, este es un mundo dicotómico donde solo tienes el paquete A y el paquete B. Y el paquete A contiene todas estas ideas y el paquete B contiene todas estas. No hay de otra. No puedes ser un libre pensador que tenga un poco de todo, ¿no? Además de que hay más paquetes del A y el B. Entonces, claro, a ver, si uno ve mis videos, yo siempre he dicho que la razón en el conflicto de Rusia y Ucrania la tiene Rusia. A ver, y lo sostengo. Claro, no estoy de acuerdo con la guerra, no estoy de acuerdo con la guerra, pero bueno, eso es un tema muchísimo más complejo y profundo. Que tendríamos que hacer otra entrevista. Sí, de ver cómo efectivamente desde el 91 sí se ha estado acercando a Rusia, ¿no? Entonces, no soy pro Putin, pero estoy convencido que Putin es lo que Rusia necesitaba para salir. No soy pro Putin, pero pienso que la razón en este conflicto la tiene Putin. Oye, ¿estás de acuerdo entonces con que Putin haga lo que hace? No, por supuesto que no. Pero tampoco estoy de acuerdo con que Occidente utilice y mangonee y mienta al pueblo ucraniano para llevar a cabo una guerra contra Rusia. Porque eso es lo que está pasando, es Occidente, Volodymyr Zelensky incluido, dispuestos a matar hasta el último ucraniano por una guerra de Occidente contra Rusia. Y en eso tampoco estoy de acuerdo. Pero volvemos a los paquetes. Entonces eres prorruso y entonces, por ejemplo, tendrías que ser si eres prorruso, tendrías que estar también del lado de Irán. Y a ver, y yo no estoy del lado de Irán, yo estoy en contra de todas las tiranías. Hay que acabar con la tiranía de Irán. Y bueno, si con esa tiranía pues va a acabar el señor Naranja, bueno, pues que el señor Naranja acabe con la tiranía de los ayatolas, ¿no? Yo no estoy en ningún paquete. Y entonces, y otra vez esto de, entonces tú eres prosionista, tú eres sionista y estás de veces, por favor, esta miserable visión de la existencia donde los sionistas y los masones están moviendo los hilos del mundo, que dices... ¿Y a ti qué te parece eso que estás diciendo ahora? A ver, si tienes 12 años, está muy bien esa versión, pero el mundo es muchísimo más complejo que eso, ¿no? Es absurdo, es ridículo. Y entonces, otra vez las dicotomías. Somos hispanistas. Bueno, entonces como somos hispanistas, estamos en contra de los anglosajones. Y como estamos en contra de los anglosajones, entonces estamos en contra de Estados Unidos. Uy, lo que ha dicho. Y como estamos en contra de Estados Unidos, entonces estamos con el ayatolá. Y no puede ser. Es que no puede ser. O sea, entonces, por un compromiso ideológico soy hispanista, entonces estoy en contra de los anglosajones, estoy en contra del imperio, entonces tengo que estar a favor de la dictadura cubana, de la dictadura venezolana y de la dictadura iraní. Y dices, no puede ser, ¿cómo llegaste a semejante estupidez? Porque además hay que entender una cosa, un poco lo que está haciendo Donald Trump, para mí, según lo que yo analizo y entiendo. Si te vas a la Guerra Fría, Estados Unidos de pronto era enemigo del comunismo, lo cual llevaba a que Estados Unidos fuera enemigo de la Unión Soviética y de China. Y Estados Unidos entendió, yo no puedo ser enemigo de estos dos juntos. Y yo no puedo, porque si yo soy enemigo de los dos, puedo ir haciendo que ellos sean amigos. Yo no puedo permitir que Rusia y China se lleven bien, porque eso sí me va a destruir. ¿Qué pasó durante la Guerra Fría? Estados Unidos hizo su apuesta y fue, mi enemigo es Rusia. Por lo tanto, voy a ver cómo me hago amigo de China. Y es cuando con James Carter y Henry Kissinger empieza otra vez la relación con China. Hoy está pasando exactamente lo mismo, pero al revés. ¿Qué hizo Joe Biden? Logró la pesadilla de Estados Unidos, que China y Rusia se hagan aliados, ¿no? Y entonces, ¿qué creo que está detrás de lo que está haciendo Donald Trump? El entender, no puedo ser enemigo de Rusia y de China al mismo tiempo. ¿Quién es mi enemigo? Y así como en la Guerra Fría se entendía, es Rusia, hoy, y lo dice Trump todo el tiempo, ¿quién es mi enemigo? China, no Rusia.
Y no puedo permitir que China y Rusia sean amigos. Pero si yo soy enemigo de los dos, voy a hacer que ellos sean amigos. Bueno, tráete eso a la hispanidad. ¿Quién es el enemigo de la hispanidad? Y claro, la respuesta automática va a ser los anglosajones. Dices, sí, vale. Vamos a pensar que el anglosajón es enemigo histórico de la hispanidad, vale. Pero si por ser enemigo del anglosajón eres amigo del islamismo, eres un idiota, eres un tonto útil, porque toda la hispanidad, a ver, hay que decirlo lo obvio, siempre digo que la hispanidad no es lo que España le hereda a América, la hispanidad es lo que construimos juntos en América, todos los pueblos americanos, más los españoles. Con lo cual España, pues es el origen. ¿Cómo nace España? España nace expulsando a los musulmanes. Ese es el origen de España, sacar a los musulmanes, porque son dos tradiciones incompatibles, dos visiones de la vida incompatibles, dos religiones que podrían ser compatibles, porque en el fondo creen lo mismo a nivel Dios, pero en la práctica sí que no creen lo mismo. Entonces, esto surgió echando a los musulmanes y de pronto ves, a ver, estamos en Barcelona, los catalanistas más obsesivos están dispuestos a ser musulmanes con tal de dejar de ser españoles. Totalmente, sí. Porque traigan a un montón de magrebís que no hablen español para que aprendan catalán, para que luego voten por la independencia de Cataluña. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Aunque tengamos que ser pakistaníes ahora en lugar de catalanes, que dices, es que no puedes llegar a ese nivel de estupidez. Y entonces tienes que entender quién es el enemigo de la hispanidad. El anglosajón, probablemente, pero el islamismo, sin duda alguna. Y si tienes que elegir entre el islamismo y los anglosajones, es mejor estar del lado de los anglosajones en contra del islamismo, porque los anglosajones pueden ser el enemigo histórico, y lo son, y no puedes confiar en ellos bajo ninguna circunstancia. No son tus aliados, no son tus amigos, pero sí pueden ser tus socios si compartimos intereses. Con toda la enemistad histórica que pueda haber con el anglosajón, al final Estados Unidos no existiría sin España, como empezó esta conversación, pero el anglosajón sigue compartiendo las raíces culturales que tenemos nosotros. Finalmente, a ver, ¿a quién nos parecemos más? ¿Al inglés o al iraní? ¿Al inglés o al marroquí? ¿Al inglés o al saudí? Pues nos parecemos más al inglés. ¿Con quién puedes llegar a un acuerdo con más facilidad? ¿Con el inglés o con el magrebí? Pues con el inglés. Entonces, me parece estúpido cuando conviertes todo en ideología y entonces el enemigo es este. Dice, sí, entonces el enemigo es el anglosajón, entonces estoy con los islamistas. No, el origen de nuestra civilización es haber sacado a los musulmanes. No tienen que ser el enemigo, no tenemos que pelearnos con ellos, no tenemos que imponer la religión, cosa que ellos sí quieren hacer, solo entender, tú vas aquí y yo voy acá. Oye, ¿yo puedo llegar a tu...? Claro que sí, eres bienvenido a mi país, a mi hispanidad. Por supuesto que puedes venir, el mundo es de todos. Pero aquí la cultura es esta, y aquí las reglas son estas. Cuando llegas a este absurdo de, en los colegios de tal autonomía de España prohibieron el jamón para que no se ofendan los musulmanes. Si les ofende el jamón, que se vayan. Oye, ya no vamos a poner nacimientos o belenes, como se llaman acá, porque se ofenden. Si se ofenden, que se vayan. Claro que pueden estar aquí, pero aquí se come jamón, ese jamón se acompaña con cerveza. Y celebramos la Navidad. Aquí la tradición es cristiana, aquí se celebra la Navidad y se dice feliz Navidad, no felices fiestas. Y si te ofendes, vete. Y si no te ofendes, quédate. Bueno, ya para cerrar ya, que estamos ya en tiempo. El proyecto de la Unión Europea, aunque ahora está invadido de wokistas, aunque parece que ha habido como una especie de despertar ahora, después que el hombre naranja ha empezado a como se dice en cubano vernáculo, a trastear por el mundo. La Unión Europea está teniendo como un despertar del wokismo y todo. Yo estoy profundamente sorprendido. Ha sido un proyecto muy interesante que fue la respuesta al problema del nacionalismo que teníamos aquí en Europa con los nazis, con los comunistas, en fin, toda una historia. Hispanoamérica compartimos una lengua común y no nos hemos puesto de acuerdo. Sin embargo, 27 países, ¿no?, que tienen lenguas distintas, se han puesto de acuerdo. ¿Tú crees que en algún momento pudiésemos tener un proyecto parecido al de la Unión Europea en Hispanoamérica?
Sí que podemos, parecido, no sé si debamos copiarlo, porque además creo que ese proyecto, el europeo, está demostrando su fracaso hoy en Sí, 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 día, claro. pero parte de ese fracaso es que no comparten casi nada, bueno, comparten intereses, pero no comparten lengua, cultura y religión. Si compartes eso, lengua, cultura y religión aunque no creas en Dios, porque Hispanoamérica es una construcción cristiana, aunque no creas en Dios. Se vale no creer en Dios hoy en día, que parte del tema del mundo moderno es qué bueno que puedas no creer en Dios si no se te da la gana, pero nuestra civilización fue construida con valores cristianos, filosofía griega, derecho romano, tradición judío-cristiana. Eso es lo que nos ha formado. Si tomamos eso como base, seguro que debemos formar esta unión, nada más también ubicando a los trasnochados que te dicen hay que reunificar el imperio. No, no vamos a reunificar el imperio cayó. El imperio no se puede reunificar en primer lugar porque existe una cosa que se llama Fondo Monetario Internacional. Además. ¿Quién se va a hacer cargo de toda esa deuda, no? Para nuestros amigos, ¿no? Que tienen mucha ilusión, dice que Puerto Rico va a ser España. Claro, la deuda española ahora está ya en el 100 y algo por ciento. Si sumamos la deuda de Puerto Rico ya estaríamos en casi el 200. Bueno, porque cada quien pague sus deudas, ¿no? La deuda de Puerto Rico la tendría que pagar Estados Unidos. No, pero si Puerto Rico se quiere juntar a España, pues toma, es tuyo con deuda y todo. Ah, sí, por Entonces, ese sería un tema muy complejo y entonces, en mi opinión, de lo que hemos hablado y lo que hemos visto, me parece que es más viable este proyecto así tipo Unión Europea, que además que el Imperio Español no se puede reconstruir. No, claro, a ver, es que tampoco podemos ser antihistóricos. El Imperio, a ver, muchas cosas salieron bien en el Imperio Español y muchas salieron mal, si no, no hubiera caído. El Imperio cae, claro, lo atacan desde fuera, pero igual que Roma, los imperios caen desde adentro. Y cae desde adentro porque no estaba funcionando, los Borbones tal vez. Pero el tema es que cayó porque dejó de funcionar. No puedes reconstruir o reunificar algo que cayó porque dejó de funcionar, pero sí puedes aprovechar todo lo bueno que esa época imperial dejó, como la unión de la lengua, de la cultura, de la tradición, del arte, de la estética, de la visión, para crear algo nuevo, algo de futuro, no de pasado. Y es lo que tú estás planteando. Es una unión hispanoamericana donde los países siguen siendo independientes y soberanos, pero nos unimos porque tenemos algo en común, lo más importante, la lengua y la cultura, y porque si hacemos eso, nuestros intereses, bueno, pueden crecer maravillosamente, porque a nivel comercio y geopolítica tendríamos un poder bárbaro, ¿no? Porque es el dominio absoluto del Océano Atlántico y de las... A ver, así como China te dice, China no dice quiero restablecer la ruta de la seda de los mongoles. China te dice quiero hacer las nuevas rutas de la seda y hacen un gran proyecto. Imagínate el nuevo galeón de Manila, ¿no? El Nao de China, como le decimos en México, aunque nunca fueron a Nao y nunca llegar a China, pero bueno, que es decir, ¿qué tal que retomamos el potencial comercial que tenemos? Es una vergüenza que nadie en Hispanoamérica ni en España tengamos fuerza naval importante. Tú sabes que los chinos, yo es que como me toca asomarme a todos esos mundos para poder investigar, y además yo soy descendiente de chino. Yo soy ese resultado. Sí, lo vi en el apellido, sí. Yo soy el resultado del español. Para los que dicen que no hubo mestizaje. Totalmente, totalmente. Los chinos en esta nueva época que están llevando ahora imperialistas, porque ellos quieren ser un imperio, hay una parte en la que se están inspirando muchísimo, me ha sorprendido. De hecho, ellos, claro, de cara a lo que es la política de la división, nos llaman Latinoamérica y no sé qué, pero luego en sus panfletos, en los de ellos, los ideológicos, nos llaman Iberoamérica y entienden que esto tiene que ver con España, Portugal y todos los países del continente americano, entendiendo el potencial que somos. Lo que no nos damos cuenta somos nosotros. Imagínate, China, sí. Además, China es interesante. Tenemos una gran historia compartida con China, precisamente por el Galeón de Manila. En China hay un museo de la venganza. Ahí están todas las naciones que han atacado a China y la destruyeron y con los que China tiene cuentas pendientes. España no está ahí. Ningún país de Hispanoamérica está ahí porque fuimos aliados durante 250 años que tuvimos comercio. Y ese comercio fue, contrario al inglés, que fue impositivo, destructor y lleno de opio, nuestro comercio fue profundamente floreciente y productivo. No tenemos por qué llevarnos mal con China. Somos históricamente amigos de China. Somos históricamente enemigos de los anglosajones,
pero somos históricamente la némesis y el antagonismo profundo del Islam. Y el llevarnos bien con China no significa llevarnos bien con su estado autoritario, porque China es un estado autoritario hoy. No, claro, es con los pueblos, con el pueblo chino. De buen rollo y buena onda entre los pueblos. Pues nada, oye, muchísimas gracias por tu tiempo. Encantado. Y nos veremos en una próxima película de Podcast Voces Autorizadas. Así que nada, hasta pronto, familia.